¿Qué es lo que es el PRF? Bueno, es la fibrina rica en plaqueta, es un pegamento biológico que se prepara por una manipulación de sangre, ¿ya? Es 100% autólogo, o sea que no le adherimos ningún medicamento o extra, salvo algún injerto óseo que queramos usar. Por lo tanto, es 100% autógeno y la gracia de esto es que no tiene anticoagulantes como otras técnicas similares, ¿ya? Una técnica fácil, costo efectiva, baja, que tiene una liberación mayor y más prolongada en el tiempo de factor de crecimiento en relación al PRP, plasma rico en plaquetas. No quiero decir que una es mejor que la otra, ambas son técnicas que pueden ser aplicadas a distintas áreas o procedimientos, ¿ya? Entonces, el PRF contiene fibrina, plaquetas y leucocitos. La fibrina es un determinante de la agregación plaquetaria, ¿ya? Un pegamento biológico que va a ayudar a consolidar el coágulo inicial. Para que se forme la fibrina necesitamos del fibrógeno, que como ustedes sabrán, a través de la cascada de la coagulación, el fibrógeno es una proteína insoluble, el factor 1 de la coagulación, que ante, por ejemplo, un daño epitelial, endotelial, ¿ya? Se liberan factores como el factor von Willebrand, tromboplastina, factor tisular, que van a desencadenar la adhesión plaquetaria o la agregación plaquetaria y van a empezar a formar este trombo plaquetario inicialmente o trombo rojo y que después va a ser estabilizado ya por la fibrina en este trombo, en la hemostasia secundaria o trombo de fibrina propiamente tal. Eso es lo normal, lo fisiológico en el cuerpo, pero lo que nosotros buscamos a través del centrifugado y al utilizar tubos, por ejemplo tubos de vidrio, para hacer membranitas, como van a ver más adelante, es que las cargas negativas del vidrio van a emular un poco esta acción. Entonces, vamos a colectar la sangre, ¿ya? Se va a centrifugar en una maquinita y se va a precipitar toda la serie roja y arriba va a quedar lo que es el fibrinógeno insoluble que por la acción de las cargas negativas del vidrio empieza a través de la trombina a generarse la fibrina, que va a ser nuestra primera matriz cicatrizal y por lo tanto un buen pegamento biológico también para usarlo en distintas áreas. Las plaquetas contenidas ya tienen gránulos que contienen proteínas como tromboglobulina, fibronectina, trombospondina, etc., fibrinógeno y otros factores de crecimiento, por ejemplo, que son muy importantes, y algunos gránulos más densos, calcio y serotonina, ¿ya? La activación plaquetaria entonces es fundamental para activar y apoyar todo lo que es la hemostasia, agregándose en el sitio de la lesión e interactuando con mecanismos de la coagulación. Entonces nosotros nos vamos a tomar de esto para poder separar la fibrina, o sea, para poder obtener un concentrado, ¿ya? También es clave que la degranulación plaquetaria, ¿ya? También va a implicar liberar ciertas citoquinas que van a ser capaces de estimular la migración y proliferación de las células dentro de esta matriz de fibrina. Y los leucocitos que son claves en la respuesta inmune y libera en mediadores también. Bueno, esta técnica nació más o menos en el 2002, ya por el doctor Joseph Chukrum, en donde a través de problemas legales no se podían utilizar tubos de laboratorio con anticoagulantes para ser procesados con una muestra sanguínea y después ser reintroducidos al paciente. Entonces, crea esta técnica sin anticoagulante y la diferencia entre la primera generación, que es el PRP, y la segunda generación, que son estos concentrados plaquetarios de fibrina rica en plaqueta, es la forma en cómo gelifican. Por ejemplo, el PRP tiene una alta concentración de trombina, ¿ya? Producto de estos mismos medicamentos incorporados dentro del tubo, y van a formar una red rígida que no va a ser muy favorable para la migración celular, pero sí va a tener una resistencia mayor y va a ser apropiada para sellar firmemente tejidos biológicos. Es por eso que también se utiliza mucho en procedimientos de estética facial, ¿ya? En cambio, el PRF, o la fibrina rica en plaquetas, tiene una baja concentración de trombina, y esto va a permitir que al gelificar se formen uniones trimoleculares o equiláteras, ¿ya? Que van a permitir que a través de estas redes migren las células, ¿ya? A diferencia de estas que hay, son un poco más estrechas. Por lo tanto, le va a dar una gran elasticidad y la capacidad que a través de ella migren células, ¿ya? Entonces, lo que va a buscar el PRF, nuestra técnica, o sea, nuestro elemento que vamos a utilizar, porque es muy versátil,
es acumular plaquetas y liberar citoquina al coágulo. ¿Ya? Es súper importante que el modo de coagular va a influenciar la estructura de la fibrina por lo que hablamos. ¿Ya? Entonces, el resultado de la cicatrización va a depender de la estructura de esta fibrina, ¿ya? En cuanto al grosor de las fibras y número de puntos de unión. Este es el coágulo que después de ser centrifugado, ¿ya? Se elimina la serie roja y nos queda un coágulo de fibrina, un coágulo amarillo. Súper importante entender también la anatomía de este coágulo, porque en la unión entre esta serie de fibrina, fibrinógena, etc., y la serie roja correspondiente a los eritrocitos de la sangre, se va a formar una invaginación, ¿ya? Donde van a estar presentes más o menos el 97% de las plaquetas y más del 50% de los leucocitos en la muestra sanguínea. Se van a acumular en esta zona. Entonces, súper importante aprender a manipularlo bien, no cortarlo antes, sino cortarlo más o menos manteniendo una porción roja. Para el que no conoce ni siquiera o lo ha visto, ahora vamos a mostrar un poquito imágenes de esta fibrina para que puedan empezar a conceptualizarlo. ¿Ya? Este coágulo de fibrina posee una serie de factores de crecimiento, ¿ya? Como el factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento endotelial vascular sobre todo, ¿ya? Y que van a liberar, a través de este coágulo, van a ir liberando estos factores en una gradiente estable que va a contribuir a una adecuada reparación. Entonces, con el tiempo, con los días, va aumentando la liberación de estos factores de crecimiento. Entonces, lo que es muy importante que tiene el PRF es que contribuye con factores de crecimiento para el procedimiento que nosotros vayamos a realizar, entre otras cosas. Proteínas, o sea, factores de crecimiento, sobre todo angiogénicos. ¿Ya? Por eso el PRF tiene una capacidad angiogénica muy buena. Factores de crecimiento endotelial vascular, derivado de plaquetas, ¿ya? Que van a contribuir a regular la angiogénesis, la proliferación, la morfogénesis de las células endoteliales, por ejemplo. ¿Ya? Muy importante en la actividad angiogénica. Hay una serie de efectos que se le atribuye al PRF, ¿ya? El más importante para mí es la angiogénesis, a través de estos factores de crecimiento ya nombrados, los factores de crecimiento fibroblástico también. Se le atribuye también la mitogénesis, ¿ya? Un efecto inmunomodulatorio que ayuda a recolonizar la herida, que esto es súper importante, a través del fibrinógeno, la fibronectina, etc. Y un efecto osteogénico, ya que yo creo que estos dos últimos son muy discutibles, porque la literatura no ha sido, la literatura crítica, ya a nivel de evidencia alto, no ha sido categórica en afirmar que contribuye con estos efectos. ¿Ya? Por lo tanto, para una adecuada integración, ¿ya? De algún injerto, reparación ósea o reparación tisular, necesitamos células, hormonas, proteínas, factores de crecimiento, etc. Y aquí es clave la angiogénesis. ¿Ya? En este gráfico podemos ver que a mayor número de vasos sanguíneos hay una mayor reconstrucción ósea. Y esto es lo que más le atribuye yo al PRF, su capacidad angiogénica. Si ustedes pueden ver en esta imagen de un paciente nuestro, pueden ver a través de esta herida que nosotros tratamos con el PRF, pueden ver cómo se observan vasos sanguíneos yendo de un lado a otro. Por favor, si pueden hacer... Ahí sí, ¿me escuchan? Ya está. Ya. Bueno, los principios del PRF va a ser esto, es lo que tenemos después del centrifugado, ya, antes de decirle los principios. Lo de aquí que se ve en esta zona intermedia es la fibrina, ¿ya? Y acá arriba es el plasma pobre en plaquetas también, que queda como precipitado en esa zona. Entonces vamos a tener un coágulo fisiológico que no va a ser manipulado, ni va a tener algún aditivo. Es clave que la sangre sea extraída lo más rápidamente posible y centrifugada también pronto, que es la única causa de falla, que la sangre coagule en el interior de estos tubos, como no tienen anticoagulante, a diferencia de los tubos de laboratorio, por ejemplo, para muestras sanguíneas, este no lo tiene, por lo tanto va a coagular de forma normal. Y aparte, las cargas negativas del vidrio van a estimular que coagule mucho más rápido. Por eso es súper importante extraer la sangre y centrifugarla inmediatamente.
que los tubos estén balanceados en nuestras centrífugas, también es súper importante. Hay varios protocolos, ¿ya? Desde más o menos la fecha, el 2000 en adelante, han ido variando las técnicas. En mi elección personal fue la técnica del doctor Joseph Chukrum, porque básicamente hay una filosofía en torno a la disminución de la velocidad del centrífugo para conservar mayor número de citoquina y factores de crecimiento, ¿ya? De hecho, esta ya es previa a la última que yo les voy a mostrar. Bueno, el concepto básicamente de por qué hay una técnica a alta velocidad que da 2.700 revoluciones, 3.700 revoluciones por 12 minutos, y otras técnicas a baja velocidad como a 1.300 revoluciones, ¿ya? Por 14 minutos, 1.300 por 8 minutos, o inclusive a 700 revoluciones por 2, 3 minutos, etc. Es porque a menor velocidad acuérdense que todas estas moléculas, todos estos factores de crecimiento, citoquina, tienen un peso molecular. Entonces, a mayor velocidad van a precipitar mucho más. Al disminuir la velocidad del centrifugado, estudios han dicho que hay una mayor concentración estadísticamente significativa de factores de crecimiento endotelial vascular, ¿ya? En la técnica de baja velocidad. Y por esto que yo me casé prácticamente con la técnica del doctor Chukrum. El PRF actúa también como un reservorio de moléculas bioactivas que soporta y contribuye a la reparación de la herida y a la regeneración ósea, ¿ya? Hay una serie de artículos de la Universidad de Austria, de la Universidad de Viena, ya en Austria, en donde hablan sobre los efectos del PRF. Son estudios in vitro, pero nos van orientando un poco a lo que puede pasar a nivel clínico, ¿ya? También que suprime la actividad in vitro de la osteoclastogénesis, o sea, que no se generen nuevos osteoclastos que vayan a ir vayan a ir a reabsorber de forma fisiológica, por ejemplo, cuando uno extrae un diente, ¿ya? Y hay una reabsorción fisiológica, parte del proceso de reparación del alvéolo, el PRF va a disminuir un poco este efecto, por lo tanto va a prolongar un poco más este huesito, por decirlo así, para poder ser utilizado de distintas formas por nosotros. También un efecto a nivel de los macrófagos, modulando de, como sabrán ustedes, de M1 a M2, o sea, de un macrófago proinflamatorio más orientado a eliminar bacterias, etc., versus un macrófago que es ya más regenerativo, que contribuye a la regeneración, ya un M2. Hay varias marcas, por eso les dije que yo no tengo conflictos de intereses, porque no trabajo para ninguna, ¿ya? Pero por lo que yo he leído en estos años, ya más o menos 10 años de uso de esta técnica, es la que más me ha gustado, la del doctor Joseph Chukrum, con el que he compartido en varias ocasiones también. Se requieren una serie de insumos, ¿ya? Centrífugas, hay de distintos tipos, ¿ya? Lo importante es regular bien y calibrar bien la centrífuga. Insumos, tubos de vidrio para hacer un coágulo y tubos de plástico para hacer un líquido. Después les voy a mostrar un poquito para qué sirve cada uno. Una mariposa con un sistema de container e instrumental. Aquí les voy a mostrar un poco un video del protocolo, ¿ya? De cómo es esta técnica. Tenemos estos tubos, ¿ya? De vidrio. Acuérdense que las cargas negativas del vidrio van a activar la coagulación y por ende van a hacer que el fibrinógeno a través de la trombina se transforme en fibrina y vamos a tener un coágulo. Y tubos de plástico, ¿ya? Para formar membranas, tubos de vidrio, ¿ya? O para formar unos tapones que también lo utilizan, ¿ya? La velocidad de toma de muestra tiene que ser muy rápida. En general los tubos se demoran más o menos 15 segundos. Uno más o menos junta entre 2 a 4 tubos y los pone a centrifugar. Y si quieres recolectar más, sigue. Esta es la velocidad que trabajo actualmente. También 300 revoluciones por 14 minutos. Después de que termina esto, nosotros sacamos los tubos de la máquina, ya los ponemos en un contenedor, sacamos las tapitas, esperamos más o menos 5 minutos y ya se va a haber formado este coágulo. Este es el coágulo que yo les mostraba en esquema, ya que tiene una anatomía también, por lo tanto es muy importante no cortar al centro, sino pelar, por decirlo así, la serie roja, y que lo podemos comprimir, lo podemos usar como relleno, como decía el doctor de la charla previa, también en una cavidad, ¿ya? O mezclarlo con hueso y formar un injerto óseo.
Más o menos si nosotros queremos usarlas como membranas para uso en implantología, para manejo de heridas de difícil manejo, heridas crónicas, las comprimimos y hacemos membranas. ¿Ya? Esas membranas van a tener una capacidad de reparación o a contribuir mucho a la capacidad de reparación del sitio. Esto es lo que les decía. No hay que cortarlo, porque si dejamos solo lo amarillo, vamos a perder una gran cantidad de plaquetas y leucocitos. Por eso se corta la serie roja y se pela. También podemos hacer tapones, ¿ya? Ya hay varios tipos de kits, todos son muy similares, kits quirúrgicos, en donde unos traen unos cilindros con un pistón. Entonces, el coágulo que nosotros tenemos, voy a poner un puntero, el coágulo que nosotros tenemos lo podemos llevar a estos cilindros y lo comprimimos. Voy a ir adelantando un poco para poder alcanzar a mostrarles todo. Se comprime y vamos a tener unos tapones, ya que van a ser muy útiles para rellenar, por ejemplo, alvéolos post-extracción. Esto es muy importante también en algunas patologías que les voy a mostrar. Podemos hacer también sticky bone, que es un injerto, ya, con hueso particulado, y usamos acá la fibrina para usarla como un vehículo para transportar nuestro hueso particulado y que se mantenga en posición. La técnica actual es a la misma velocidad, pero con tubos de plástico. Ya, por eso hay tubos de vidrio rojos y tubos de plástico verdes. De nuevo, lo mismo, se sacan los tubos, se ponen en este contenedor y el líquido de estos tubos de plástico se extrae para hidratar el injerto óseo particulado. ¿Ya? Ahí lo ven. Hidratamos en nuestro injerto y como acá el fibrinógeno está insoluble en este líquido, hay que agregarle una membrana de PRF para que pueda iniciar o activar la coagulación o el mismo líquido, el exudado que drenan al momento de comprimir coágulo para formar estas membranas. Al cabo de un minuto, 1 o 2 minutos, ya este injerto particulado tipo polvo, por decirlo así, está embebido en una matriz que podemos utilizar y transportar fácilmente a la cavidad bucal o al sitio que queramos regenerar o reconstruir. Es muy moldeable. ¿Ya? Adelantando eso. También podemos usar el PRF líquido, ¿ya? Para inyectarlo de forma preoperatoria, para mejorar las condiciones locales, previo a realizar nuestra incisión y elevar nuestro colgajo mucoperióstico para el procedimiento que vamos a realizar. También lo utilizamos mucho en la artrocentesis, ¿ya? Y en periodoncia, en regeneración de tejidos blandos. Y en estética también, y ortopedia, en otras articulaciones, a otras velocidades también. Aquí les voy a mostrar más o menos otras técnicas, lo mismo, ya tubos de vidrio, tubos de plástico, nuestro injerto óseo, ya que nosotros lo vamos a sacar estos coágulos de fibrina. Como le dije, se cortan y se raspan. Este es el coágulo que nosotros vamos a obtener después del centrifugado, que vamos a comprimir, vamos a hacer los tapones, ¿ya? O para utilizar en heridas complejas, etc. Este es el injerto y ahí lo mismo, cuando utilizamos tubos de vidrio, como no se forma un coágulo, queda líquido y esto lo utilizamos para hidratar nuestro injerto. Y posterior con el mismo exudado extraído para conformar nuestras membranas, empieza a coagular. También podemos hacer membranas mucho más grandes con la misma técnica, solamente en una bandeja metálica podemos llenarla del PRF líquido, agregamos algún activador, ¿ya? Y ya podemos empezar a conformar esta gran membrana.
tenemos membranas de todos tipos. ¿Ya? Entonces el exudado de la misma membrana va a inducir la coagulación y la gelificación. Eso es muy importante. Son formas de utilizarlo. Ya tenemos nuestro injerto y nuestra membrana. Podemos embeber el injerto en la membrana y tenemos un gran injerto para reconstruir. Entonces todo esto que estaba particulado ahora es parte de un solo bloque. Estos son los distintos protocolos. ¿Ya? Si alguien lo necesita, yo se lo puedo compartir. Es muy importante también el sitio de punción. ¿Ya? Generalmente el sitio de punción ideal es la vena mediana lateral o la vena mediana medial. ¿Ya? También puede ser las venas cefálicas, basílicas, radial o cubital. Tienen que ser venas de grueso calibre para evitar que colapsen. ¿Ya? Acuérdense que las venas no tienen una pared muscular como las arterias, por lo tanto es muy fácil que ante una presión negativa, como la del tubo, se colapse. ¿Ya? Por eso tienen que ser venas de gran calibre. Hay veces cuando trabajamos en pabellón central, por ejemplo, como trabajamos a nivel de macizo facial, nuestro paciente tiene los brazos inmovilizados, entonces recurrimos a las venas safenas para tener una vía alejada de nuestro sitio y poder recurrir a la técnica cuando la necesitemos. ¿Ya? O a través de llaves de 3 pasos, cuando conversamos con el anestesiólogo y le explicamos lo que vamos a hacer, en donde podemos adherirnos a la conexión que él tiene para administrar medicamentos, por ejemplo. Importante, si esa es la misma vía donde se administran medicamentos, dejar un tubo, tomar ese tubo y descartarlo, ya que como va a contener suero, medicamentos, no va a servir para el centrifugado. En cirugía maxilofacial tiene múltiples aplicaciones: preservar alvéolos, rellenar gaps, elevaciones de seno, rellenos faciales, etc., artrocentesis. ¿Ya? Hay varios estudios que avalan su uso, ¿ya? En cirugía terceros molares, por ejemplo, donde va a acelerar el proceso de reparación, va a reducir la inflamación y el dolor y va a reducir la incidencia de alveolitis. Esta es una tesis que hice junto a algunas alumnas de la Universidad de Finisterra, en donde en 15 pacientes femeninos se realizó un estudio split mouth, o sea, bilateral, simultáneo. En un lado se hizo la extracción, en ambos lados en el mismo tiempo quirúrgico se hizo la extracción de los terceros molares. En un lado se rellenó la cavidad o el alveolo con PRF y en el otro no. Se midió dolor e inflamación en 3 tiempos distintos y se encontró que el uso de PRF disminuye significativamente la inflamación, mejorando significativamente el postoperatorio. En nuestro estudio no se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto al dolor, pero puede haber sido porque una muestra muy pequeña. En implantología es muy útil, por ejemplo, en esta zona donde hay que extraer varias piezas dentales por lesiones apicales que poseen, ¿ya? Y por un manejo estético del paciente, en donde hicimos la exodoncia, hicimos la técnica, posicionamos nuestros implantes y los gaps que quedan de los alvéolos y parte también de la zona vestibular la rellenamos con injerto particulado en forma de stick. ¿Ya? ¿Por qué? Y aparte la cubrimos con membrana. Ahí está la sutura en el momento del acto quirúrgico. ¿Y por qué les digo, les muestro este caso? Porque en este caso, como ustedes ven, el injerto se expone. ¿Ya? Y antes, pues, cuando nosotros solo utilizábamos membranas de colágeno y injerto particulado embebido en suero, ¿ya? O directamente, si esto se exponía, era prácticamente un fracaso. ¿Por qué? Porque empezaba a infectarse, empezaba a colonizarse por microorganismos y por ende se perdía nuestro injerto. Acá, nuestro injerto se mantiene en posición, hay una capa de fibrina que la cubre, que contribuye con mediadores inmunes, ¿ya? Por lo tanto, podemos dejarla expuesta libremente y esto va a cicatrizar adecuadamente. Ahí está con los provisorios. Y ahí, como ven, ya por más o menos unas 3 semanas ya se forman unos túneles bien conformados. Los pilares ya estéticos y la rehabilitación final. Ya. También hay estudios que hablan que a nivel de los implantes, el PRF tiene un soporte, la evidencia es moderada, ¿ya? Respecto a sus beneficios clínicos, para preservar el reborde, etc. Y todavía no está muy claro cómo puede reducir el dolor y mejorar la reparación tisular. Pero se necesitan más artículos. Recordar que es una técnica nueva, ¿ya? O sea, más o menos tiene ya 20 años, pero una técnica
que a nivel de nuestra área, más o menos debe tener unos 15, 10 años. Entonces, literatura crítica es poca. Pero la tendencia muestra que sí hay contribución. Bueno, también tiene un efecto aditivo en la terapia implantológica, o sea, en la terapia de la periimplantitis, pero recordar que la periimplantitis también es una enfermedad multifactorial, por lo tanto no le podemos dar tantas atribuciones solamente al PRF. Nosotros lo utilizamos mucho, de hecho tenemos como protocolo en pacientes que estén consumiendo medicamentos, ya sea resortivos o bifosfonatos, ¿ya? Que, como ustedes sabrán, bueno, el uso de bifosfonatos o resortivos, ya como el denosumab, el someta, ya, por ejemplo, son medicamentos que van a alterar la osteoclastogénesis, por ejemplo. Van a inhibir, ¿ya? Y por lo tanto se van a generar infecciones o cuadros donde no va a haber una adecuada reparación del tejido óseo y blando. Nosotros podemos prevenir esta necrosis, ¿ya? Utilizando este elemento, el PRF, para rellenar los alvéolos, y así evitar que nuestro alvéolo se necrotice, por ejemplo, o también al hacer resecciones, rellenando con estas membranas para construir una mejor angiogénesis y por ende mejorar las condiciones locales. Como ustedes sabrán, en la osteoradionecrosis hay una fibrosis del tejido óseo y tejido blando, por lo tanto la vascularización está abolida prácticamente. Por eso son las complicaciones. Y con esta técnica nosotros contribuimos a mejorar, no como una técnica en particular, sino como parte de una serie de técnicas. Recordar que para la osteoradionecrosis también podemos utilizar la pentoxifilina y tocoferol, que van a mejorar mucho más las condiciones locales y van a romper estas fibras de colágeno y mejorando la vascularización. Hay mucha literatura, es controversial. Una dicen que prácticamente no tiene mayor efecto y otras le avalan muy buenos resultados. Y en la experiencia propia nos ha mostrado muy buenos resultados, porque esta era la forma antigua en donde uno hacía extracciones o exodoncias en pacientes con patologías sistémicas, como osteomielitis, que están en consumo de bifosfonato, o que hayan sido radiados para evitar la infección y la necrosis de la zona. Eran exodoncias traumáticas con elástico, dolorosas en algunos casos para el paciente, donde se ponían elásticos que por gravedad y por la forma cónica de las raíces iban haciendo que se extruyera este diente. Por lo tanto, nosotros hacemos la misma técnica que les conté en los videos. Se saca este coágulo de fibrina, generamos estos tapones y rellenamos, ¿ya? Con esto vamos a tener rebordes muy conservados, ¿ya? Y vamos a contribuir al cierre de la mucosa y por ende evitar cualquier cuadro infeccioso. También lo utilizamos en las corticotomías, ¿ya? Son cirugías complementarias de la ortodoncia o para realizar ortodoncia acelerada, en donde rellenamos con hueso particulado en forma de sticky bone y con membranas, con el fin de que cuando se realicen estos movimientos rápidos del diente, estos no se salgan de sus bases apicales, o sea, del hueso. Va a ir acompañando el movimiento. Se disminuye mucho el tiempo. También lo utilizamos para cerrar redicencias de todo tipo, sobre todo en traumatología, donde es un paciente, por ejemplo, este paciente de una fractura mandibular, que aparte había perdido un segmento dental con sus piezas dentarias, hubo exposición ósea y de la placa, ¿ya? Antiguamente si se expone la placa, es alto riesgo de infección de la zona y todas sus consecuencias, pero con esta técnica nosotros cubrimos la placa, ¿ya? Y podemos eliminarla, esta dehiscencia. También ahora como protocolo, de hecho, cada vez que operamos o alguna fractura de la zona maxilofacial, utilizamos PRF para cubrir estas placas, sobre todo cuando son a través de accesos intraorales. También, como vieron en los videos, se utiliza mucho el PRF para mezclarlo con injerto óseo, ¿ya? Tenemos distintos tipos, autólogos, o sea, el mismo paciente, al injerto de humano, ¿ya? Que ha pasado por varios procesos, sean injertos de origen animal o aloplástico, ¿ya?
Depende de la extensión, va a ser, o sea, la extensión de lo que queramos reconstruir o regenerar, va a depender si utilizamos un hueso particulado o en bloque. Esto yo lo pongo en duda porque, como ustedes vieron, ya podemos formar bloques, como vieron en el video. Falta todavía que estos bloques tengan mayor dureza, por decirlo así. Pero vamos a utilizar otras técnicas complementarias para lograr eso. Siempre el gol estándar va a ser el injerto óseo autólogo. ¿Ya? Aparte, la literatura habla del uso del beta-fosfato tricálcico, un aloplástico, ¿ya? O hueso de banco, un injerto como buena alternativa. El beta-fosfato tricálcico es un excelente injerto para cirugía maxilofacial, dada la extensión que se puede lograr, y aparte la reabsorción del injerto es mucho más lenta que todas las demás. Entonces, cuando nuestro hueso va a actuar como un contenedor, un vehículo, para movilizar este hueso particular, estabilizarlo y favorecer la microvascularización de este injerto, y también es clave el manejo del tejido blando. No solamente podemos confiar nuestro acto quirúrgico a una técnica, también tenemos que tener claro que es muy importante la manipulación de los tejidos blandos que sean libres de tensión. Por ejemplo, si yo muevo el labio o la mímica facial, genera tensión que se expresa a través de los mismos frenillos dentro de la cavidad bucal sobre el hueso, ¿ya? Por lo tanto, toda esa tensión se va a traspasar a nuestro injerto y lo va a reabsorber. Por eso es muy importante aprender bien a manejar y a liberar la tensión. Y la indemnidad del periósteo también. Entonces podemos adaptar el injerto y tenemos que aparte eliminar ángulo agudo y realizarle microperforaciones a este sitio receptor. Aquí, por ejemplo, una reconstrucción alveolar de un reborde atrófico de la zona anteroinferior, a nivel anterior de la mandíbula, un injerto de línea oblicuo externa, lo posicionamos con 2 tornillos de osteosíntesis y regularizamos, eliminamos todos los ángulos, rellenamos después el gap, el espacio entre la zona receptora y el hueso que vamos a injertar, y lo cubrimos con membranas de PRF. Una para evitar su exposición y mejorar la cicatrización y las condiciones locales. Otro caso es una resección de una lesión quística extensa, ¿ya? En este caso fue un queratoquiste, donde se hizo el tratamiento del lecho con solución de Carnot, etc. Pero en esta ocasión fuimos un poco temerarios, por decirlo, porque tratamos de regenerarla inmediatamente con Stickimon. Sacamos un trozo de línea oblicua externa de la cadera y lo posicionamos también, y lo fijamos con nuestras placas de osteosíntesis. Además, posicionamos una placa de reconstrucción, más que nada porque la cantidad de ancho y alto óseo basal, o sea, posterior a la resección, era muy poca, para evitar alguna fractura traumática. Hay muchos estudios o metaanálisis y revisiones sistemáticas que avalan su uso en cirugía oral, ¿ya? Sobre todo en el cierre de comunicaciones bucosinusales o reconstrucción del reborde en pacientes fisurados. Este es un caso que lo operamos en el Hospital El Carmen. ¿Ya? Tomamos un injerto del tubérculo de Yerdi, ¿ya? Y este injerto particulado, después hicimos la reposición de los planos en esta fisura maxilar, plano nasal, ¿ya? Sí, sobre el plano nasal pusimos nuestro injerto y después cerramos el plano oral. Ahí está ya nuestro injerto posicionado y cubierto con las membranas, nuestra sutura. Este es el postoperatorio, donde se ve que hay ganancia ósea y ya podemos pensar en una terapia implanto soportada. Entonces pasamos de esta realidad, una comunicación prácticamente nada de hueso, a una zona ya separada la cavidad nasal de la cavidad oral. También lo podemos utilizar con injerto de cresta ilíaca particulado, ¿ya? Etcétera, para efectos de la zona maxilar, cirugía como complementario de la cirugía ortognática, para rellenar gaps, etcétera. O para mejorar condiciones locales de injertos customizados, que hemos hecho también de hidroxiapatita y fosfato tricálcico. En este paciente tenía una simetría mandibular, pero no era candidato a cirugía ortognática porque a nivel oclusal estaba bastante estable. O sea, si uno lo analiza, tenía la inclinación incisal en buena posición,
ya un buen perfil, por lo tanto su problema era de asimetría, más que nada de tejido blando. ¿Ya? Por lo tanto, andamos a hacer un injerto customizado. Acá nosotros mediante un acceso submandibular estamos realizando microperforaciones para avivar el lecho, posicionar nuestro injerto con nuestras membranas, y aquí vemos el posoperatorio donde no hubo complicaciones. En cirugía ortognática también era una paciente que necesitamos realizar un avance mandibular, tenía un defecto importante a nivel del tercio medio, estaba muy deprimido, retruido, pero no, las condiciones locales de nuestro hueso basal no nos permitían hacer una Lefort en tipo bayoneta, por ejemplo, porque tenía muy poco hueso sobre las raíces. Por lo tanto, tuvimos que hacer la técnica convencional, ¿ya? Lineal, nuestro Lefort lineal, y como van a ver ahí, al realizar el avance, rellenamos o aumentamos, contribuimos a contornear de mejor forma el tercio medio con injerto de fosfato tricálcico en formato de sticky bond. Ahora lo que se habla mucho es del uso de las células madres también. Entonces ahora los injertos tienen un formato Platinum estándar que se habla, que es un injerto que considera varios puntos, ¿ya? Un concepto diamante también, por decirlo, en la regeneración ósea, que este injerto va a estar compuesto de células teogénicas, células madres, ¿ya? Un escáfolo, un vehículo, un andamiaje, que puede ser un injerto customizado o nuestro injerto particulado, factor de crecimiento, que lo otorga el PRF, y un entorno biomecánico, sobre todo en nuestra área, donde hay una fuerte actividad biomecánica a través de la masticación, de actividad muscular, la mímica facial. Este es un caso que manejamos con células madre, una secuela de una meloblastoma, donde falló el primer intento de injertar, se infectó, ¿ya? Y se planificó un injerto beta-fosfato tricálcico sembrado con células madre, y aquí utilizamos el PRF. Nosotros teníamos el defecto, aquí no sé porque estábamos probando justo una rejilla, una malla de titanio para contenerlo. Acá está el injerto ya embebido en células madres, y nuestro injerto lo transformamos en sticky bond con el uso del PRF líquido y las otras técnicas para gelificarlo. Lo llevamos a posición y después mediante llaves fue fijado con una placa de reconstrucción. Esta es la imagen. Este es el tag previo, ¿ya? Donde se ve, van a ver acá, este extenso defecto en esta zona. Y este es el tag posterior, donde se fijan en un corte coronal. Vamos a poder ver ahora cómo fue rellenado toda esa zona. Bueno, como el injerto también. También se usa mucho lo utilizamos mucho en pacientes VIH, que dadas las características de la enfermedad, ocurre la lipodistrofia. De la lipodistrofia, una pérdida de la grasa, una mala redistribución de la grasa. Hay muchos artículos que avalan el uso de rellenos grasos, y nosotros empezamos a incursionar un poco a través del uso de la fibrina rica en plaquetas asociada a los injertos grasos, ¿ya? Estos son los casos del Hospital San Juan de Dios también. Voy a adelantarlo un poco, donde luego con la ayuda de un cirujano plástico se hacía una liposucción abdominal, se centrifugaban esas células, esa grasa, sacábamos sangre también del paciente, la centrifugábamos aquí para obtener membranas. La técnica que ya le he mostrado. Antiguamente nosotros picábamos estas membranas, las picábamos bien finitas, bien chiquititas, y esto era lo que nosotros utilizábamos como injerto para el lecho. Este injerto de PRF va a contribuir a ser como una cama para el tejido graso. ¿Por qué? Porque la grasa no tiene muy buena capacidad de vascularización, por lo tanto se reabsorbe rápido.
más o menos en unos 6, 8 meses hay reabsorción de la grasa, no de toda, pero de un porcentaje considerable, y con el uso del PRF nosotros mejoramos esas condiciones. Le otorgamos mayor vida a esa grasa. Estos son los pre y post operatorios. Pueden ver a nivel de la zona del tercio medio, donde son los mayores cambios, ¿ya? También en síndrome de Barry-Romberg, donde hay una asimetría facial, producto de este síndrome, hay una hipoplasia de un lado de la cara, en donde nosotros aquí podemos, como este paciente no lo podemos operar a temprana edad, una paciente que tenía 13, 14 años, una forma de enmascarar esta asimetría fue con rellenos grasos, donde también previamente a la infiltración de la grasa infiltrábamos PRF para mejorar las condiciones de la zona y otorgando mayor vascularización. Bueno, es súper importante decirles también que es una muy buena técnica el PRF, pero hay que tener muy grandes consideraciones con el cáncer, ¿ya? Si nosotros vamos a trabajar en sitios que han sido, por ejemplo, que han albergado una lesión tumoral que ha sido reseccionada, tenemos que estar muy claros que en esa zona no queden células cancerígenas, ¿ya? Acá nosotros trabajamos mucho con el equipo cabeza y cuello. Los cirujanos cabeza y cuello se dedican al cáncer del territorio facial, ¿ya? Y también con los patólogos para estar claros qué tipo de cáncer es, el grado de agresividad que tenga, los porcentajes de que vuelva esta lesión, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ser claros donde con el PRF, a través de su factor de crecimiento, si quedan células, ¿ya? Vamos a contribuir a la angiogénesis tumoral y podemos potenciar el crecimiento o que esta lesión recidive. Entonces, muy importante evaluar la existencia también de lesiones precancerizables, ¿ya? O hábitos, pacientes fumadores, alcohólicos, donde lesiones leucoplásicas o eritroplásicas pueden diferenciarse a lesiones malignas. Entonces es súper importante evaluar bien en dónde lo vamos a utilizar. Bueno, yo el año pasado en Brasil presenté, aparte de estos casos en cirugía maxilofacial, casos sobre el manejo de heridas complejas, ¿ya? Bueno, la fase de la cicatrización, como lo sabrán, son la hemostasia, la inflamación, la proliferación, la remodelación, y el tiempo adecuado para cada fase es decisivo para la restauración vascular. Por lo tanto, las plaquetas van a jugar un rol muy clave. Y estas mallas de fibrina van a contribuir a la angiogénesis, a mejorar la respuesta inmune, potenciar las células madre y al linaje epitelial o al recubrimiento epitelial. El manejo de heridas, ¿ya?, se basa en la curación. La curación contribuye al control de la infección y a promover la cicatrización, y para esto necesitamos una técnica aséptica. La curación se realiza mediante arrastre mecánico, debridamiento, ¿ya?, y el uso de apósitos. Los apósitos son los primarios, uno que está en directo contacto con la herida, y el secundario que cubre este apósito primario y en algunas ocasiones lo estabiliza también. La literatura es vasta respecto al uso de la fibrina rica en plaquetas, ¿ya?, en el manejo de heridas crónicas como el prediabético, o en el uso también en la reparación del tejido blando. ¿Ya? Yo creo que la literatura es más concluyente en el uso del PRF para la reparación del tejido blando sobre el tejido óseo. ¿Ya? Hay revisiones hasta de la Cochrane, que es una gran base de datos, ¿ya? Y entonces la evidencia dice que los concentrados plaquetarios podrían mejorar la cicatrización, sobre todo en úlceras diabéticas. Pero aún continúa siendo bajo, falta, ¿ya? Falta homogenizar las técnicas, etc. Pero hay una tendencia que es favorable a su uso. El protocolo que creamos con el doctor Chucrún, ya este lo hemos conversado hace bastante tiempo con él, consistía en debridar el tejido necrótico de una herida, ¿ya?, realizar el arrastre mecánico con solución salina o suero fisiológico, establecer un lecho sangrante, aplicar el transmembrana PRF o infiltrar con PRF líquido en la zona a nivel perifocal, ¿ya?, como un adhesivo primario, ¿ya? Perdón, retrocedí.
ahí sí. Perdón. Después lo cubríamos con gasa parafinada, como un apósito secundario, y esperábamos unos 3-4 días, abríamos esto, lavábamos con suero, cubríamos con una nueva gasa parafinada, y al cabo de 7 días repetíamos el proceso. Este es un ejemplo de un paciente post resección tumoral. Claramente, o sea, el cabeza y cuello, junto al cabeza y cuello hicimos un colgajo desplazado, y un paciente que habíamos hecho un buen estudio, donde no había riesgo de que recurriera a este proceso tumoral. Producto de la tracción del colgajo se empezó a exponer, ¿ya?, el ángulo mandibular. Por lo tanto, empezamos nosotros a manejar esta herida, haciendo infiltraciones perifocales, rellenando, avivando la zona, eliminando el tejido granulomatoso y posicionando estas membranas de BRF que después las limitábamos con nuestra gasa parafinada. Importante no extenderse más allá de la lesión para no macerar los tejidos. Y la cubríamos también con otro apósito. Este es un caso de una herida crónica prediabético, donde una paciente que le habían indicado la amputación, pues esta lesión, que no se ve extensa, ni tan fea por decirlo así, ya había comprometido alrededor la vascularización de esa zona también, y en traumatología habían planteado la posibilidad de la amputación. De esta lesión lleva más o menos 2-3 años en esa condición. Nosotros empezamos a posicionar estas membranas. Aquí se ve cuando la descubrimos a los 3-4 días, ya se ven esta membrana en posición. También aquí a los 3-4 días de la segunda toma de muestra y posicionamiento de membrana, los 3-4 días cuando retiramos para observar y lavar, se ven cómo estas membranas empiezan a contribuir a la cicatrización. Y al cabo de más o menos 4 o 5 sesiones, 6 sesiones creo, ya habíamos cerrado esta herida. Y como ven, alrededor también mejorado las condiciones locales. Otro caso, un paciente con un cáncer nasal, ¿ya?, de la pirámide nasal, hicieron la resección, se hizo un colgajo rotado, ¿ya?, pero quedó este tremendo defecto. ¿Por qué? Porque también se llevaron parte del periósteo, por lo tanto quedó toda la zona del hueso frontal expuesto. Nosotros llegamos a este caso cuando más o menos llevaba una semana en donde no había ningún cambio, con varios tipos de apósitos que se utilizan para el manejo de heridas de forma convencional, y nos llamaron en el Hospital San Juan de Dios. Perforamos el cráneo, ya en la tabla externa, lo perforamos con un micromotor, una fresa como la misma que utilizamos para hacer cirugía terciomolares o osteotomía. Establecimos el lecho sangrante, eliminamos también el tejido necrótico, avivamos la herida, establecimos el lecho sangrante y posicionamos nuestras membranas de PRF. La limitamos con nuestra gasa parafinada y ya al cabo de una semana nosotros empezamos a evidenciar un tejido medio blanquecino transparente sobre el tejido óseo, donde se ve que hay más tejido reparativo. Es justo la zona donde nosotros realizamos las perforaciones. Y esto pensamos que era una forma básica o rudimentaria de periósteo que se estaba formando. Y ya después de esto realizamos una segunda aplicación y al momento de descubrir a los 3-4 días ya habíamos observado una tremenda reparación tisular de la zona. Esta es la imagen que más me gusta de este caso porque se ve cómo a través de la misma cicatrización producto del PRF se ven vasos sanguíneos. Ya después, cuando vimos que esto había cerrado completamente y la herida había regenerado a nivel del mismo tejido basal o que lo rodeaba, dejamos de realizar este protocolo y solamente íbamos viendo cómo evolucionaba y mejoraba la reparación. Esto es más o menos a los 2 años. No es un tejido muy bien organizado, pero ya se pueden complementar con otras técnicas, por ejemplo, ¿ya?, para el manejo de queloide o de herida, además de cirugía plástica, si hay un gran componente estético. En este caso, este caballero no estaba contento y estaba satisfecho con los resultados.
Este es un caso de una fascitis necrotizante cervical de origen odontogénico, ¿ya? Paciente en situación de calle, que llegó a esta condición. Junto a cirugía plástica, esto fue en el Hospital San José, se realizó un aseo quirúrgico. Aquí vemos el foco ontogénico, ya vemos burbujas que evidencian gas, o sea, de un cuadro infeccioso de gran componente anaeróbico. ¿Ya? Ahí están las piezas afectadas que fueron el origen. Se hizo un aseo con cirugía plástica y entonces sistema VAC o de aspiración al vacío, en donde uno cubre la herida con un film plástico y la genera succión al vacío mediante una cámara de aspiración. Y vamos rellenando esta zona después, como ven, posicionando las membranas de fibrina, extenso apósito para que el paciente no movilice el cuello, esto se mantenga estable, y vamos mejorando las condiciones y la reparación. Esa es la forma como llegó y ya más o menos cómo estaba cerrando. Una gran herida que repara de un componente estético considerable si la dejamos de forma granular, de forma convencional, y aquí mejoramos bastante las condiciones. Otro caso, a nivel facial, también un paciente con un secuelado de un carcinoma adenoide quístico, ¿ya? Que fue manejado con un colgajo pectoral desplazado. El problema de este paciente que era cocainómano, por lo tanto, hubo una necrosis de la zona. Como pueden ver, todo eso negro es tejido necrótico. Lo empezamos a manejar en primera instancia con lesiones, o sea, con infiltraciones de PRF líquido. Se empezó a liberar esta placa necrótica, por abajo se empieza a formar tejido, hubo una comunicación neurofacial en esta zona, ya que también la manejamos. Empezamos a rellenar y a suturar membranas. Las membranas de PRF tienen la característica que uno las puede suturar también. Y fuimos mejorando las condiciones de este paciente, ¿ya? Claramente no es algo, una área muy estética, pero ya después con cirugía plástica, por ejemplo, podemos hacer el manejo de esta herida y mejorar la estética de nuestro paciente. Una zona, un colgajo que pudiese haber sido desastroso, ¿ya? Una comunicación orofacial extensa, se pudo manejar y se pudo solucionar. Como conclusión, entonces, el PRF va a favorecer la angiogénesis, va a contribuye como un vehículo con potencial angiogénico el material que nosotros vayamos a injertar, ya sea hueso, etc. Y cuando es mezclado con injerto óseo, en reconstrucción y regeneración. Pese a que la evidencia más crítica no es concluyente, es una alternativa para ser utilizada en conjunto con otras terapias o en el manejo de heridas crónicas de difícil resolución. El costo de la técnica es súper bajo, pese a sus propiedades y múltiple uso, ¿ya? Hablamos más o menos que en la centrífuga con dos tubos, estos kits quirúrgicos pueden andar alrededor de yo creo que no más allá de $3.000 quizás. Por lo tanto, o sea, como inversión inicial y después comprar tubos sale muy a cuenta para nuestros pacientes, sobre todo en el servicio público. Bueno, estos son diversos casos, ¿ya? Y ahí les dejo mi correo por si alguien requiere mayor información.